y bienvenidos a Diagnóstico. Hoy vamos a hablar de una tecnología que salva vidas, la oxigenación por membrana extracorpórea, por sus siglas en inglés ECMO. Se trata de un sistema de soporte cardíaco y respiratorio cuando los pulmones o el corazón no funcionan. Es la última oportunidad cuando todo lo demás ha fallado. Vamos a conocer más sobre el ECMO de la mano de Pablo, un niño que salvó la vida gracias a este dispositivo y gracias también a un grupo de profesionales que se coordinó en pocas horas a través de un grupo de WhatsApp para poder llevarlo hasta Madrid, donde sí podía ser tratado. Los coordinó Silvia Belda, nuestra invitada principal de hoy, intensivista pediátrica en el Hospital 12 de Octubre y también la coordinadora de este sistema informal de transporte. No se puede ni describir lo que yo siento muchas veces cuando un niño se va a casa, ¿no? Y ha sido porque nosotros lo hemos montado. Pero después de tanto tiempo, creo que ni los niños ni nosotros nos merecemos que esto siga siendo así. Vamos ya a adentrarnos en los detalles del ECMO, pero antes conoceremos qué nos deja la actualidad sanitaria de esta semana. El pronóstico del cáncer de ovario está cambiando gracias a los avances en oncología y en nuevos tratamientos. Los pacientes con cáncer de ovario están logrando alcanzar mayores tasas de supervivencia de esta enfermedad. Gracias a este mayor conocimiento de la biología molecular y la histología de los tumores, es posible ofrecer a los pacientes tratamientos adecuados con acceso a la medicina de precisión. Los expertos destacan la necesidad de sensibilizar a pacientes y profesionales sobre la importancia de una atención integral para lograr el mejor tratamiento posible. Bristol Myers Squibb ha nombrado a Sandra Horta como nueva directora general para España y Portugal, con 20 años de experiencia liderando compañías del sector nacionales e internacionales. Horta impulsará la estrategia de BMS, que prepara el lanzamiento de varios productos en áreas como enfermedades cardiovasculares, inmunomediadas y oncología. El calor también puede afectar a la salud bucodental. Con las vacaciones es muy común descuidar nuestra higiene bucal, sustituir agua por bebidas carbonatadas o alimentos con alto contenido en azúcar como los helados. Esto desencadena problemas como la sensibilidad dental, el sangrado de encías y las caries. Durante el último año, casi un 30% de los españoles ha sufrido alguno de estos problemas, por lo que los expertos advierten que se debe extremar la precaución respecto al cuidado de la salud bucodental en el periodo estival. Cerca de 60 niños han recibido una oportunidad en España desde que se crease el Programa Nacional de Transporte ECMO Neonatal y Pediátrico hace 2 décadas. Un programa no institucionalizado que partió de la iniciativa de los propios médicos y que se activa cuando un niño no responde a los sistemas de soporte cardíaco y respiratorio convencionales y en su centro no se presta el tratamiento ECMO. Hablamos de un dispositivo capaz de extraer la sangre a través de cánulas y oxigenarla para liberar de sus funciones a pulmones y corazón. Es una técnica de rescate que sirve para ganar tiempo con los pacientes críticos. Y el tiempo es precisamente una de las dificultades a las que se enfrenta esa técnica, como sabe bien Silvia Belda, internista pediátrica en el Hospital 12 de Octubre y la coordinadora de este programa de transporte salvavidas. Oxigenación por membrana extracorpórea, o lo que es lo mismo en las siglas en inglés ECMO. Doctora, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una máquina que lo que hace es suplir temporalmente las funciones de corazón y pulmones o pulmones cuando estos han fracasado y están respondiendo muy mal a la terapia convencional optimizada. Es decir, en muy poquitos casos en los que con la terapia habitual, los respiradores, las medicaciones, las drogas, la terapia intensiva óptima, el niño está en una situación en la que parece que si no hacemos nada más va a morir. Entonces es una máquina que consiste en poner unas cánulas que llegan a los grandes vasos o al corazón y recoge la sangre que no tiene oxígeno, la pasa a una bomba que hace de corazón fuera del cuerpo, luego la pasa a un oxigenador que oxigena la sangre y le quita el carbónico, como hacen nuestros pulmones en el cuerpo,
y luego la devuelve a la aorta, que es el gran vaso que lleva esa sangre que ya hemos oxigenado y limpiado fuera del cuerpo, a todos los órganos. Es decir, que suple las funciones del corazón y de los pulmones para que esos puedan recuperarse, ¿no? Eso es una técnica que regala tiempo, pero en el fondo no solo tiempo, esto siempre se dice que es como de soporte, pero en el fondo ya está haciendo que llegue la sangre muy bien a un organismo que está en un momento de sufrimiento máximo, ¿no? Y ya con muy pocas opciones. Decías que es como la última oportunidad, es como, no sé si está bien expresado, un tratamiento a vida o muerte. Habitualmente sí, es verdad que las indicaciones se han ido aumentando mucho, ¿no? Y se ve que es una técnica útil, pero efectivamente en el fondo cuando hablamos a grandes rasgos la indicación es cuando pensamos que el paciente con lo que le estamos haciendo es muy probable que muera. ¿Era este el caso de Pablo? ¿Por qué considerasteis que era una buena opción para él? Sí, Pablo tuvo una infección respiratoria, una infección por 2 virus que se complicaron, hizo una neumonía muy importante y un fracaso respiratorio, y realmente con Pablo estaban totalmente al límite. Las posibilidades de que hubiera fallecido yo creo que eran enormes, ¿no? De hecho, la última noche Pablo tiene varios momentos en los que su vida corre peligro real. Risas, juegos, carreras, es la alegría natural de un niño de 3 años, la alegría natural de Pablo. Viéndolo así, jugando con sus amigos, un domingo normal en su pueblo de Burgos, nada parece indicar todo por lo que pasó, todo lo que luchó y lo cerca que estuvo de no sobrevivir. Han pasado menos de 10 meses desde que empezó todo, desde que un virus respiratorio, de los que circulan cada otoño por escuelas y guarderías, lo llevase al Hospital Universitario de Burgos. Empezamos a primeros de octubre con un catarro que cogieron él y todos sus amiguitos de la guardería. Solo que ellos mejoraban y Pablo, al contrario, Pablo iba peor, cada vez con más fiebre, no mejoró. Pablo tenía una infección respiratoria por virus que evolucionó muy rápidamente a una insuficiencia respiratoria aguda. Tenía una bronquitis y neumonía. El cuadro de Pablo fue un cuadro un poco excepcional porque tuvo una evolución muy rápida y muy tórpida y hizo una situación que se llama distrés respiratorio, en el que sus pulmones no eran capaces de oxigenar suficientemente bien su sangre. Fue una evolución rápida, un tanto inesperada, porque lo más habitual es que este tipo de cuadros no lleguen a esta situación de tanta gravedad o de tan extrema gravedad. Tuvo una evolución un poco anormal, no se lo esperaban. Era muy raro que un niño con las cualidades de Pablo, que era un niño sano, evolucionara hacia peor en vez de hacia mejor. Entonces, es lo que les pilló por sorpresa. Llegó un momento en el que sus pulmones no eran capaces de oxigenar y ventilar su sangre. Los recursos disponibles en el Hospital Universitario de Burgos no eran suficientes. La única opción para que Pablo saliese adelante era la terapia ECMO, una terapia en la que es experta Silvia Belda, intensivista pediátrica en el Hospital 12 de Octubre, compañera y amiga. Yo lo conocía un poco también por relaciones personales, ¿no? Varios de mis compañeros y yo pues nos hemos formado en el Hospital 12 de Octubre o en hospitales que tienen este tipo de terapia, entonces conocíamos la existencia de esta terapia y que este niño se podía beneficiar de la misma, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a esta situación, nos pareció que había que intentar disponer de ella. Sin embargo, el ECMO es un dispositivo de difícil manejo. Requiere de mucha especialización. Aunque cada vez más centros en España disponen de este sistema, lo importante es crear unidades de referencia. La más próxima estaba en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre. La evolución fue tan rápida y tan drástica, ¿no? Que llegamos a una situación muy límite, muy rápido, en la que era imposible trasladar al niño con un respirador convencional. O sea, era necesario que se instaurase la terapia ECMO en nuestro centro. A Pablo el ECMO le podía salvar la vida, pero el ECMO estaba en Madrid, Pablo estaba en Burgos. ¿Cuál era la dificultad de trasladar a Pablo hasta aquí, por ejemplo? No sé si podía haber sido una solución. Pablo estaba en una situación que el más mínimo movimiento le ponía en riesgo. De hecho, tiene momentos en los que sin pasar nada su saturación de oxígeno tiene límites muy preocupantes, ¿no? Entonces, nosotros solo vamos con la ECMO a los sitios cuando el niño no se puede trasladar, ¿no? Siempre lo mejor es, si un niño parece que pueda necesitar ECMO,
trasladarlo a él, es mucho más sencillo. Pero cuando están tan graves es imposible, moverlo supone que probablemente se muera, ¿no? Porque es una agresión en ese momento. Luego muchas veces la gente también pregunta que por qué no hay ECMO en todos lados. La ECMO es una técnica que exige mucha especialización y eso está demostrado, ¿no? En la literatura médica se ve que en los centros que hacen más casos, ¿no? Y ponen límite muchas veces en 15, 20 casos, tienen menos mortalidad, o sea que es una cosa importante, ¿no? Entonces, no tiene sentido tener ECMO en todos lados porque en muchos sitios a lo mejor harían un niño cada año o cada más. Entonces es muy importante, en esos niños es donde entramos un poco nosotros a intentar llegar con la máquina cuando el niño no puede venir a nosotros. ¿Y cuáles son las dificultades técnicas de un transporte en ECMO? Nosotros nos trasladamos un equipo, primero para atender a Pablo, ¿no? Tiene que venir un cirujano o 2 cirujanos cardíacos para hacer esa intervención quirúrgica y colocar las cánulas, una enfermera perfusionista, que es la que está especializada en el purgado y el mantenimiento de esa ECMO, que es también una cosa especial, y un intensivista pediátrico y una enfermera de UBI de un equipo especial también de transporte, que saben mucho de ECMO y encima están metidas en este proyecto un poco piloto, ¿no? Para poderle dar atención. Y además necesitamos los servicios de emergencias, que lo ideal también es que fuera un servicio siempre el mismo y sabiendo de la técnica, porque efectivamente ese niño que está al borde de la muerte lo operamos. Normalmente cuando ocurre aquí es un niño que está con todos los cuidados, con un montón de gente en el box continuo, muy monitorizado, y allí al borde de la muerte lo operamos, le colocamos la ECMO, intentamos estabilizarlo y nos lo llevamos, como digo yo, de paseo. Se tiene que meter en una ambulancia y hacer un transporte, ¿no? Entonces, eso exige a un montón de personas, por supuesto el hospital de origen también, que colabora mucho, ¿no? Entonces, es un dispositivo que debería estar organizado, porque a mí me suena esa mañana el móvil y me llama mi amigo Fernando, que encima es un pediatra intensivista maravilloso de la UBI de Burgos, y me dice: Silvia, estos son las 6 de la mañana y yo estoy aquí de guardia, ¿no? Y me manda un audio y me dice: Silvia, tengo un niño que necesita ECMO y estoy de guardia y lo tengo que intentar organizar para llegar a Pablo, ¿no? Y eso debería haber un sistema que lo organizara, que hubiera un busca y pudiéramos ir, ¿no? Y esto con la transferencia de la sanidad a las comunidades pues no es fácil, ¿no? Sí, vamos a contar cómo fue ese proceso. Fernando te manda un WhatsApp o te llama a las 6 de la mañana y es entonces cuando se pone en marcha toda una maquinaria en la que, bueno, al final acaban involucrados 3 hospitales, muchos kilómetros de por medio. ¿Cómo fueron esas horas? Sí, nosotros cuando esto se pone en marcha, yo habitualmente lo primero que hago y que hice ese día es avisar a mi equipo, ¿no? Además, Madrid-Burgos parece lo más razonable. Claro, nosotros tenemos un programa voluntario y no te puedes ir descubriendo lo que ocurre en el hospital. Nosotros llevamos desde 2012, desde 2019 se han unido a este proyecto el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y el Hospital Regional de Málaga. Y yo cuando veo que aquí va a ser muy complicado y que a lo mejor no pueden ir, aunque el equipo intenta ver las opciones, ya les aviso de antemano, ¿no? El Vall d'Hebron ve que no van a poder ellos tampoco, ¿no? Y es entonces cuando hablo, aunque ya conocían el caso desde el inicio con los compañeros de Málaga, y digo: oye, quedáis vosotros y el niño está cada vez peor, ¿no? Y estos son las 8 de la tarde de ese día de 18 de octubre. Poco a poco. Joder, Silvia. Eres fantástica. Es el momento en el que Cristina y Rubén, los padres de Pablo, se encuentran con la doctora Belda por primera vez después del traslado del niño. De no ser por este ángel que tengo al lado, los ángeles que vinieron de Málaga, el UBU, esa UCI del UBU que días, noches, llamadas a las 2 de la mañana, no sé qué hacer, enfermeras, todo el mundo. Bueno, y trabajaron fenomenal. Si no hubieran ayudado al 100% a mi hijo, esto no hubiera salido. Ya está en ECMO y ya está en la UCI del Hospital 12 de Octubre. Es la imagen del agradecimiento de unos padres hacia el equipo que por el momento ha conseguido dar tiempo y esperanza a su hijo, tan solo unas horas después de temer lo peor. Estaba Pablo que no aguantaba más y claro, esas horas hasta las 7 de la mañana que cogían el vuelo desde Málaga, pues teníamos muchas dudas, del aguante de Pablo. Y luego no era 7 de la mañana en Burgos, era 7 de la mañana cogían el vuelo, tenían que pasar por Madrid y llegar hasta Burgos. Entonces, fue una carrera contra el reloj.
porque Pablo tenía que aguantar hasta que llegase el ECMO y en eso se volcó el Hospital Universitario de Burgos. Era un niño que tenía muchísima fuerza y la verdad que nos sorprendió cómo aguantó esas horas y luego pues el esfuerzo de mucha gente, ¿no? Yo creo que ahí el esfuerzo de mis compañeros de UCI pediátrica, tanto de personal de enfermería como de personal médico, auxiliares, todos pues bueno, sin separarse de la cama literalmente. El cartucho estaba vacío, solo quedaba esa cerilla, entonces impotentes ante una realidad que podía desencadenar pues, el fallecimiento de Pablo, pero muy esperanzados, creyendo que esa ayuda iba a llegar. Y sí fue posible. Se organizó todo para que le recogiesen pues, ambulancias de SACIL en el aeropuerto. Ellos cogieron vuelos que se pagaron de su bolsillo saliendo de Málaga para llegar a Madrid. Las ambulancias recogieron allí al personal en el aeropuerto, recogieron también a Silvia Belda en el Hospital 12 de Octubre y a la máquina de ECMO y todos juntos se desplazaron aquí para llevar a cabo este, yo creo que es un pequeño milagro, ¿no? Que es hacer que gente de 3 hospitales de puntos muy distantes de España pues trabajasen juntos para sacar a Pablo adelante, ¿no? Y bueno, pues llegaron a tiempo y fue muy emocionante, lo recuerdo con muchísima emoción. Tenemos un recuerdo del pasillo de la UCI de Burgos cuando vinieron todo el equipo de Málaga, esos pasillos largos que venían con todo el equipo y eran como verles como nuestros salvadores. Y todo esto se hace a través de un grupo de WhatsApp, de este grupo, de este programa informal y voluntario que creaste en 2012 para el transporte en ECMO, pero ¿por qué tiene que hacerse de esta manera? No existe un programa institucional, oficial, para facilitar todo ese tipo de transportes. Es una inquietud que sin duda surge de nosotros. Nosotros vemos el problema, entonces la primera vez que me llama un amigo mío que trabaja en la UBI de Salamanca y tiene una niña en ese momento, que sabe que nosotros tenemos interés y voluntad, pues se monta un poco sobre la marcha. Luego hemos tenido apoyo, obviamente el hospital, la dirección y la gerencia del hospital siempre han conocido este programa, pero es verdad que es una cosa que al saltarse los límites cuesta mucho. Si me preguntas por qué ha tardado tantos años, no lo sé. Lo que es verdad es que creo que en el último año se está trabajando de verdad, tanto desde el Ministerio como desde la Consejería de Madrid, sin duda, en que esto sea una realidad. En estos 12 años he tenido la suerte, al ser un programa voluntario, nadie nos da el premio que tenemos de estos. Es que no se puede ni describir lo que yo siento muchas veces cuando un niño se va a casa, ¿no? Y ha sido porque nosotros lo hemos montado. Pero después de tanto tiempo, creo que ni los niños ni nosotros nos merecemos que esto siga siendo así. Fue precioso trabajar en conjunto, yo aprendí un montón de cosas y te das cuenta de lo rica que es nuestra sanidad, pero tiene que ser más sencillo, sobre todo porque lo merece el paciente. Y eso es lo que supondría institucionalizar todo este proceso, ¿no? Directamente no tendría que ser de forma voluntaria, otros médicos tendrían que suplir a los que se van. Exacto, eso es muy importante, ¿no? Nosotros somos muchas veces la cara visible, pero aquí la UCI pediátrica, si yo me voy, yo a lo mejor me he ido de una guardia y ha venido alguien a suplirme, ¿no? De su casa. El traslado es importante, pero la ECMO no funciona simplemente con colocarla y ya está, ¿no? El tratamiento posterior es largo, como fue en el caso de Pablo. Sí, esto es muy importante, ¿no? Porque la ECMO exige, lo decíamos al principio, que uno dice, pues que haya ECMO en todas las comunidades. Yo de verdad que creo que somos de los centros de España que más ECMO hacemos, siempre insisto en que es muy importante hacer mucha, ¿no? Yo fíjate en los transportes, que ahora mismo yo creo que yo soy la persona que más veces se ha montado en una ambulancia para hacer esto y a mí me siguen pasando cosas que me gustaría ser como Suecia, que han hecho 1.300, ¿no? Y aquí llego yo con mis 44, creo que la experiencia es muy importante. En el caso de Pablo no fue una ECMO fácil y de hecho cuando le quitamos la ECMO, como había tenido tanta sedación, hizo un síndrome de abstinencia y un delirio que yo pensé que iba a estar bien, pero no lo tuvimos claro siempre, ¿no? Y fue un niño que tuvimos quebraderos de cabeza, ¿no? Yo siempre cuento que la primera vez que salió en las noticias Pablo, yo salía de guardia y en la guardia justo había hecho esos problemas de flujo y yo salí a contar el traslado consciente de que Pablo a lo mejor no sobreviviría, ¿no? Que es duro también. Pablo estaba en ECMO, pero nada estaba garantizado aún. Nada más llegar, el corazón empezó a fallar. El primer paso lo habíamos conseguido, que era llegar.
y te empiezan pues con problemas, que puede haber problemas de embolias, de un millón de cosas. Hizo inicialmente en ese contexto de estar tan grave pues una disfunción cardíaca, pero la verdad que la recuperó enseguida. Realmente la ECMO en el caso de Pablo fue sobre todo eso, para soportar un poco, duró tantos días un poco por soportar un poco la función pulmonar. Los problemas de flujo es otra de las complicaciones posibles cuando un paciente está en ECMO, sobre todo ante niños tan pequeños. La máquina no mueve suficiente sangre por el circuito. Ese fue el caso de Pablo. Añadir una nueva cánula, la solución. La máquina en un momento dado estaba dando problemas, lo que llamaba problemas de flujo, o sea, el flujo no era suficiente, no daba suficiente flujo. Entonces esto puede ser por varios motivos. Uno de los motivos es que las cánulas que ponemos están en el límite, no son, digamos, suficientes, la cánula que se puso en ese momento, y entonces luego, en este caso, la solución fue añadir otra cánula, con lo cual teníamos, digamos, dos vías por donde la sangre salía del paciente y iba a la máquina. Una vez se van recuperando el corazón y los pulmones, se plantea la retirada del ECMO. Hay veces que pues, con una semana o incluso algún día más pues, empezamos a ver que hay recuperación de esa función cardíaca y nos animamos a intentar hacer pues eso, la salida de ECMO muy despacio y viendo un poco, monitorizando al paciente tanto clínica como ecocardiográficamente para ver si el corazón es capaz de bombear la sangre solo per se, sin necesidad de la ECMO. Siempre se hace una bajada de la asistencia previa sin retirar la máquina. O sea, primero vamos a, como decía, a apagar la máquina dejando las cánulas en su sitio y damos un tiempo, unos minutos, una media hora, depende de los casos. El 4 de noviembre, después de 18 días en ECMO, a Pablo se le retira el dispositivo. El fin de semana de salida de la ECMO, ese sábado y ese domingo, hubo muchos problemas, porque además una vez de que descanulizan a un niño no se le puede volver a canulizar. Entonces fue un fin de semana súper crítico. Pero llegó el lunes y todo empezó a mejorar. Pablo mejoraba, todo iba mejor, le empezaron a quitar medicaciones. Aún le quedaban 15 días más en UCI y una larga estancia en planta que no fue fácil, hasta recibir el alta. Pero Pablo lo había conseguido. Yo sé que el capitán de los superhéroes lo tengo yo en mi casa, que es Pablo, pero con ellos fueron un equipazo, para nosotros son superhéroes, porque es que el esfuerzo que ellos han tenido va más allá de su profesión, de su trabajo. Superhéroes que ahora tienen muchos compañeros, como Cristina y Rubén, que junto a otros padres de menores que han estado conectados a un ECMO, se han organizado en la asociación ECMO Vida para que todos los niños de España tengan acceso a este tratamiento en igualdad de condiciones. Se necesita reforzar ese músculo que tenemos, que es que no hay que hacer hospitales, no. Solo hay que reforzar lo que tenemos, que cualquier niño de este país tenga la posibilidad de ir a un centro especializado en este caso. Sí que tiene sentido es que exista un programa de transporte en ECMO, ¿no? y que esto el día de mañana no sea una cosa extraordinaria como estamos contándolo ahora, ¿no? Porque ahora mismo parece que esto ha sido una odisea extraordinaria y yo creo que el objetivo de todos debe ser que el día de mañana esto sea algo ordinario y que se pueda hacer de forma programada y sin ningún problema. Por favor, el Estado haga unos protocolos de emergencia en estos casos para que no sea un grupo de WhatsApp, Silvia, Antonio, Fernando, el que por conocerse tengan que venir a salvar a mi niño. ¿Tenéis la sensación de que las posibilidades del ECMO son desconocidas para la población en general, pero también para vuestros compañeros profesionales? Es verdad que la ECMO, más que quizás desconocida para los médicos, está en continua evolución, ¿no? Entonces yo también creo que un programa nacional es muy importante porque hay gente que a lo mejor no sabe que hay niños que ahora se pueden beneficiar de la ECMO y quizás hace unos años, pocos, esas patologías las considerábamos una contraindicación, ¿no? Y para la población general, a veces en estos reportajes parece que la ECMO no es un milagro, tiene sus cosas buenas, es una técnica compleja, tenemos que anticoagular mucho a los pacientes, tienen que estar tremendamente vigilados y es muy importante que vayan a un centro con mucha experiencia, de verdad. No es un milagro, pero es una oportunidad más, tiene sus indicaciones y yo creo que hay también todos los niños que se puedan beneficiar se deben de beneficiar y hay que confiar un poco en que haya esta red, ¿no? Para que sea así. Y doctora, ya para terminar, ¿confía en que a medio plazo pueda haber esa red estatal? Sí, yo creo que se ha trabajado de verdad mucho, ¿no? Yo he estado últimamente, en los últimos meses, continuamente en reuniones en el Ministerio, que creo que tienen una voluntad real de hacerlo,
y en la Consejería de Madrid, ¿no? A nosotros siempre, yo siempre quiero transmitir ilusión, pero es verdad que nosotros llevamos 11 años y medio casi, ¿no? Con un programa voluntario que es muy difícil mantener a largo plazo, ¿no? Y yo cuando hablamos de esto que fue un pequeño milagro, porque ves cómo la gente deja lo que esté haciendo y coge un avión comercial y yo voy con la UBI, con el equipo que me han ayudado a montar mis compañeros. O sea, hay tanta gente que participa de eso que es precioso, ¿no? El caso de Pablo es particularmente bonito, yo creo, porque se ve como de todos lados el equipo de Burgos. O sea, si ellos no hubieran sido capaces de mantener ese niño, ¿no? Que parece que venimos nosotros como con la máquina, no es verdad. Hace falta que el equipo local haga un montón de cosas muy bien hechas, ¿no? Y que yo muchas veces he aprendido de hospitales pequeños cosas, ¿no? Todos contribuimos a ese enorme puzzle. Pero efectivamente necesitamos que sea una cosa instaurada ya, ¿no? Porque los niños lo merecen. Ciencia, casualidad, compromiso, dedicación, altruismo, profesionalidad, experiencia. Estos y otros muchos factores confluyeron para que Pablo tuviera una oportunidad y él la aprovechó. Hoy vive y es feliz y es el ejemplo para que otras familias tengan también esperanza. Aquí termina nuestro programa sobre esta tecnología, un faro de esperanza para muchas familias. Nos vemos en el próximo diagnóstico. No nos fallen, les esperamos.